Hola a todos, espero que se encuentren bien el día de hoy. Me encuentro en la unidad de Cuantisivo. Estaba esperando estar en mi casa, pero me han llamado de urgencia para cubrir a un compañero y pues nada, aquí estamos en la unidad de Cuantisivo. Estoy esperando a ver si se conecta gente para poder charlar. El día de hoy la verdad les quería dar un poquito más de información para explicarles más o menos cómo va el tema de la pandemia, porque hablamos de fases y hablamos de muchas cosas, pero que yo creo que no hay mucha información con respecto a eso, ¿vale? Entonces, bueno, antes de continuar, pues como les decía, estoy esperando a ver si se conecta alguno. Les quería recomendar que se unieran a la página, para que me siguieran a través de la página de Facebook de DRTelles, pero arroba DRTelles oficial, y en el qué, por YouTube exactamente igual, lo mismo, pueden conseguir en cualquiera de los dos. Suscríbanse a los dos canales para que se pueda repartir la información y pues todos podamos tener un poquito de idea con respecto a lo que está sucediendo a nivel del planeta, ¿vale? Entonces, bueno, lo que le quería comentar un poco es el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué les quería comentar? Más o menos hay como unas 5 fases de qué es la pandemia. Hoy me demoraré 20 minuticos, máximo 30 minutos, porque no tengo mucho tiempo. Así que intentaré ser un poco breve para que todo el mundo tenga un poco de idea. Sé que me están viendo en muchas partes del planeta, en África, por ahí tengo alguien que me escribe, en Europa, en Estados Unidos, Centroamérica y en Sudamérica también. Entonces, bueno, intentaré hacer un poco de resumen de todo lo que se pueda, porque es que es difícil a ver todo el planeta, ¿no? Pero bueno, como les decía, el tema de la pandemia es importantísimo saber que están más o menos descritas como 5 fases, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Porque hay que saber en qué fase estamos nosotros, ¿listo? La primera es básicamente la del tema de declarar que existe una pandemia, ¿vale? O sea, la OMS declara que hay una pandemia y pues ya está, ¿vale? La segunda es la diseminación, perdón, la propagación a nivel mundial. ¿Qué significa? Que empieza en un país y luego se va a todos los países, ¿no? Que esto ya pasó, ya sucedió. Empezó en China, luego se fue a Italia, España, Francia, llegó aquí a América, o sea, hubo una propagación a nivel mundial. Y luego en cada país, ahí es cuando viene la tercera fase, que es la fase de diseminación local. O sea, llegan los casos localmente y ahí es cuando se empiezan a transmitir el virus de persona a persona. Entonces, esa tercera fase es un tema complicado, porque claro, entre la segunda y la tercera es cuando se tienen que tomar las decisiones, ¿vale? Entonces les voy a poner un ejemplo. En la segunda, si el gobierno toma la decisión de cerrar las fronteras, aislar a los que vienen del exterior, pues logran contener el virus y ya está. Fue lo que hizo exactamente El Salvador, ¿vale? Sin embargo, si eso no se hace, que fue posiblemente lo que nos pasó a nosotros los colombianos, que se dejó pasar mucho tiempo, se dejó llegar mucha gente, no se pudo contener la pandemia, pues hay una transmisión local, hay una circulación del virus, y en el momento que circula el virus, ya no hay nada que hacer, ¿vale? Se establece la tercera fase es delicada, súper compleja, porque hay una diseminación rápida del virus, perdón, y luego de esa diseminación es cuando empiezan a llenarse las urgencias, las unidades de cuidado intensivo, y es cuando se empieza a disparar la mortalidad, ¿vale? Ya la fase 4, bueno, la fase 3 estaría España, por ejemplo, ahora mismo. Y la fase 4, la fase de gravedad, ¿no? O sea, cuando ya no se puede contener el virus, ya es difícil hacer alguna cosa, y lo que se hace es se da la primera oleada en la fase 3 y pues en la segunda oleada, tercera oleada, o sea, el virus circula permanentemente y mata al que tiene que matar, ¿vale? Nosotros nunca queremos llegar a la fase 4 porque la fase 4 es difícilmente controlable, ¿eh? Probablemente el único país de momento que está en la fase 4 es Italia, ¿eh? Italia está en una situación de gravedad por razón, porque se cree que el virus está recirculando, y esto es difícil de hacerlo, ¿vale? Y ya la quinta, que es la última fase, es cuando el virus o se termina la pandemia, ¿no? Entonces eso ya pasa a cabo de 2, 3 años, ¿vale? Entonces, ¿por qué les explico yo eso? Porque cada país está en una situación diferente. España está en la fase 3, eh, donde hay una alta mortalidad. El, Italia probablemente ya está en la fase 4, probablemente, porque claro, no se sabe si ya van en la segunda oleada de mortalidad o no, pero probablemente sí. Y la gran mayoría de los países en América están o en la fase 2 o empezando la fase 3, ¿vale? El único que está bien contenido y estamos seguros que está en la fase 2, que es de control del virus, es El Salvador, ¿vale? Ayer me preguntaron qué había hecho El Salvador. El Salvador lo que hizo fue básicamente, uno, cerrar las fronteras en el momento que declararon la pandemia. Lo segundo fue aislar a todos los que salían, o todos los que llegaban del exterior, les hacían cuarentena. Y lo tercero, declaró el confinamiento total
y les dio, bueno, eso es lo que está pendiente, ¿no? Durante 3 meses les van a dar a cada familia $300 para mantenerlo, ¿eh? Eso todavía está ¿qué? En discusión, pero el presidente fue lo que hizo, o sea, fue lo ideal, lo que se pudo hacer. Entonces, esto ya no lo podemos hacer nosotros, yo ya creo que probablemente estamos empezando la fase 3, o sea, no se pudo contener el virus. ¿Y por qué les digo que en Colombia, por ejemplo, está empezando la fase 3? Porque, claro, ya se están empezando a llenar las unidades de cuidado intensivo, ya están llegando los pacientes a urgencias, y esto ya es una alarma de que probablemente ya estamos empezando la tercera fase, ¿vale? Lo tenemos claro en el momento que se dispare la mortalidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué les digo yo? Les mando un saludo para todas las personas que me están viendo. Hay una persona en África que me ve y que mira los videos. Pues un abrazo para ti, porque en África es difícil la situación, yo comprendo. A veces no hablo de África porque no hay datos reales y dar falsa información es difícil, ¿vale? Entonces, para los que están en África, pues un abrazo, espero que estén bien, que se logren proteger, porque es que yo no les puedo decir qué pueda hacer en África, ¿vale? Entonces, les quería comentar un poquito cómo está la situación. Como siempre, les intento mostrar, a ver cómo estamos. Estamos en esta situación ahora mismo, ¿vale? Hay 778.000 casos diagnosticados, 37.000 muertos, van subiendo. Ayer estaban en 33.000, o sea, hay 4.000 más. Y más o menos siguen estando igual, ¿no? Los países, 192 países de los 195, siguen estando las tres islas igual, ¿vale? A nivel del mundo, ¿no? ¿Cómo está la situación? Entonces, la situación está un poco compleja, porque en Estados Unidos, eh, delicado, yo sigo insistiendo, en Estados Unidos va a haber una mortalidad altísima. Ayer se declaró, yo pensé, yo tenía en mi idea, en mi mente, que Estados Unidos no sabía de la gravedad de la situación. Pero Donald Trump está totalmente claro que lo que va a pasar. Ayer, al finalizar el video, vi una entrevista que le hicieron y el director del CDC, que es el Centro de Enfermedades Contagiosas e Infecciosas en Estados Unidos, eh, dio la aproximación y le explicó al presidente cuál iba a ser la mortalidad. Y él hizo una aproximación de más o menos entre 100.000 y 200.000 personas fallecidas en Estados Unidos. Pero eso es una falsa aproximación. ¿Por qué razón? Porque eso es con contención del virus. Sin contención del virus, que es lo que se está haciendo ahora mismo, no ha dado la alerta ni la alarma para poderlo hacer, va a ser de, yo creo que 500.000 o más muertos en Estados Unidos. O sea, eso va a ser una catástrofe total en Estados Unidos. El virus ya está circulando, de ayer a hoy sigue creciendo la cantidad de personas que están, ¿no? Ayer estaban 140.000, ahora van 160.000, o sea, van creciendo los diagnósticos brutalmente y curiosamente la mortalidad sí que se mantiene más o menos, ¿no? Ahí va subiendo poco a poco, claro, yo creo que están en la fase que se están llenando las unidades de cuidado intensivo. Claro, ellos tienen mucha capacidad de mantener las unidades de cuidado intensivo en Estados Unidos. Entonces la mortalidad se va a ver reflejada en el momento que se llenen las unidades, que esto está en esta semana, en estos días se va a llenar las unidades y la mortalidad va a ser brutal, ¿vale? A nivel del resto del planeta, Italia está más o menos igual, siguen habiendo muchísimos muertos, yo creo que ellos están ya probablemente en la fase 4 o estarán al caer, a empezar la fase 4, que es la segunda oleada de infectados. Luego está en España, España está en la tercera fase, sigue habiendo mucha mortalidad, pero ellos están en confinamiento absoluto, ¿vale? Y el resto de países igual, en Francia van creciendo poco a poco, o sea, el patrón se repite, ¿no? En Reino Unido, que tampoco no toma muchas medidas, está aumentando la mortalidad, eso es una cosa que va creciendo poco a poco, así que habrá que ver en qué termina. Para Estados Unidos, lamentablemente, pues la situación no mejora, ¿no? Nueva York va a ser una catástrofe, o sea, en Nueva York se morirán 200.000, 300.000 personas, no sabemos cuánto, probablemente, ¿no? Esto es falso porque, como les digo, ellos tienen mucha capacidad de poder atender unidades de cuidado intensivo, tienen muchas unidades de cuidado intensivo, pero la mortalidad se dispara en el momento en que ya no tengan disponibilidad de unidades de UCIs, ¿no? Entonces, esto en esta semana se disparará, segurísimo, ¿eh? Lo mismo en Nueva Jersey, California, como les decía, preocupante porque van creciendo los casos, Michigan, Florida, en Florida también, en Florida hay muchísimos latinos, ¿no? Entonces, Florida también es preocupante, aunque hay pocos casos de mortalidad. Sin embargo, es difícil, ¿no? Saber cómo va a acabar, ¿no? Probablemente mal en Estados Unidos, porque lo que le digo, no hay mucha contención, ¿no? Para el nivel de Europa, pues Europa, lo explico un poquito porque hay europeos que están viendo, ¿no? Italia va a la cabeza, ¿no? Vamos viendo que Italia sigue con una mortalidad altísima, ¿no? Ayer reportados 812, son reportes oficiales, ¿eh? Luego España va de segundo,
España la previsión es que tengan más muertos que en Italia, imagínense. O sea, España llevan una diferencia de una semana, aquí van como en la quinta semana, van para la sexta, aquí la cuarta para la quinta, y pues España se está acercando muchísimo ¿a qué? A Italia. Sin embargo, pues ellos ya han fortalecido sus técnicas para poder evitar que se transmita el virus, ¿no? Y el resto están igual, ¿eh? Alemania, Francia, Reino Unido, ¿no? Todos están por la misma línea, sin embargo, pues los más afectados son Italia, España y Francia, ¿vale? África, qué pena decirlo, pero para los africanos lo siento, pero es que las informaciones son falsas probablemente. Los diagnósticos son pocos allá y pues es difícil saber cómo estará la situación, ¿no? Probablemente mal. Entonces lo mejor es resguardarse, intentar no tener mucho contacto y para contar es que no se puede hacer nada más. Y para Latinoamérica, pues tenemos una situación bastante delicada porque Brasil está a la cabeza, Brasil está creciendo, van aumentando los diagnósticos y eso que en Brasil no se está haciendo detección franca del virus. O sea, esto es un valor que no refleja la gravedad de la situación en Brasil, es muchísimo más alta. Y los muertos ya empezarán a aumentar. Entonces, en Brasil la situación es que Bolsonaro cree, como les decía en los videos previos, que los brasileños tienen una genética diferente y que por eso no se van a morir. Entonces, él incita a los brasileños a salir a las calles. O sea que la mortalidad en Brasil es inimaginable, ¿eh? Muy, muy similar o muy parecido a lo que puede ser en Estados Unidos. 200.000, 300.000 muertes en Brasil. Luego Chile va creciendo mucho, pero mortalidad no tanto, pero por lo mismo, deben ir en la segunda semana de pandemia, así que es difícil saber cómo va a terminar Chile, pero se ven los casos, muchísimos casos. Ecuador, para los ecuatorianos, se ve un abrazo muy fuerte. Me da tristeza decirlo, los ecuatorianos ya están en la fase 3. Hay una mortalidad brutal en Ecuador. Tienen que tener en cuenta que Ecuador solamente tiene 17 millones de habitantes. Para 17 millones de habitantes, con este valor de infectados y por estos muertos, que son falsos realmente, porque no se están detectando, los videos en las calles, hay videos de gente que está muerta en las calles, que no se pueden recoger porque se están muriendo. O sea que esto se va a disparar entre hoy y mañana. O sea, los reportes, ten en cuenta que estos son reportes oficiales, ¿vale? Entonces los reportes son falsos probablemente. En Ecuador ya están en fase 3, a nivel de España. Lo que pasa es que no se están reportando. México es otra situación que está grave. El presidente de México, AMLO, yo creo que ese AMLO está infectado probablemente. No se quiere hacer la prueba, pero estará infectado de coronavirus probablemente. Entonces, el que, el, el que coordina la parte de la sanidad en México, ayer dio un parte. Ellos ya están claros, ahora sí ya están segurísimos que están en la segunda fase y dieron el reporte que no van a poder controlar la tercera fase. O sea, ellos están preocupados, ahora sí se preocuparon, van a empezar a hacer cosas en México. Yo creo que muy tarde, ya como les decía en los videos previos, una vez se dispara la pandemia, ya no hay absolutamente nada que hacer. O sea, México va 2 semanas atrasado. Entonces esta mortalidad se va a disparar en México, una cosa brutal. Los mexicanos ya saben, el secretario de Salud, si no estoy mal, es el que ya ha dado la rueda de prensa, ya han incitado a la gente a quedarse en su casa y ya tienen claro que la segunda fase ya la perdieron, que van a entrar en tercera fase y que a ver cómo lo logran hacer en tercera fase, ¿no? Colombia, ¿cómo está Colombia? Colombia hay un infradiagnóstico porque la máquina hasta ahora, como les dije ayer, se arregló, o sea que están reportando los casos, ya se están habilitando todos los laboratorios para poder hacer detección a nivel de Colombia y no sea un solo laboratorio. Y las muertes han aumentado muy poquito, pero esto también es falso. O sea, al cabo de los días esto se va a disparar. Por eso les decía, yo creo que ya estamos en la fase 3, estamos empezando la fase 3 ya de la pandemia y lo que nos toca es esperar para todos los colombianos. Estén en sus casas. Esta semana es la semana crítica, grave, y la semana que viene, porque esta semana se van a llenar las unidades de cuidado intensivo, van a llegar a urgencias. No hay que ir a urgencias. Si usted no está en contacto con él, no vaya a urgencias, porque seguro que se va a infectar. Y eso es un peligro, ¿vale? Y luego, pues como les decía, la semana que viene va a ser la semana de mortalidad. Entonces, mi recomendación, colombianos, a ver, en mi corazón, yo creo que ya no podemos hacer mayor cosa. La pandemia ha empezado, ya hay reportes de tus compañeros en las unidades de cuidado intensivo que hablan de que ya tienen pacientes intubados, hay pacientes hospitalizados por coronavirus en, en Colombia y se están llenando los hospitales de pacientes infectados, tanto en hospitalización como en cuidados intensivos.
O sea que esta semana probablemente se va a llenar todas las UCIs y a partir de la semana que viene vamos a ver la mortalidad. Es que es una tristeza que hayamos perdido esa oportunidad de poder contener el virus y la gente no hace caso, la gente se sigue viendo en las calles. Eh, Mi recomendación, como les digo a todas las personas que me están viendo, en Colombia y en el resto de Latinoamérica, quédense en sus casas. Estas 2 semanas que vienen son importantísimas para toda Latinoamérica y especialmente esta semana para los que están en Estados Unidos, ¿vale? Porque en Estados Unidos ya se está empezando a disparar la curva. Entonces, los que estén en Nueva York, que me estén viendo en Nueva York, quédense en su casa. No salgan para absolutamente nada porque la mortalidad va a ser brutal en Estados Unidos. No se sabe cuánto, ¿eh? Ellos tienen una aproximación de más o menos 100.000, 200.000 muertos, pero con medidas, ¿eh? No se están haciendo medidas, o sea que la mortalidad yo creo que superará los 500.000 o más, ¿eh? No sabemos. Entonces, Estados Unidos es una tristeza. Yo ayer estaba viendo lo que decía el presidente de Salvador y él considera que estamos en la tercera guerra mundial como tal por el tema del virus. Yo creo que no estamos en una tercera guerra mundial, pero si Estados Unidos no hace algo, va a entrar en una debacle y eso sí podría que hacer que se disparan las alarmas, ¿no? Y pudiéramos entrar al menos en un conflicto, ¿no? Entonces, para todos es importante que al menos Estados Unidos, que es una potencia mundial, no caiga y no vaya a ser desastroso, ¿no? Lo que se tiene previsto, ¿no? Ojalá Donald Trump haga algo, al menos esta semana, y pues Dios quiera, ¿eh? Porque es que si no va a ser compleja la situación. Así que me gustaría mandarles un abrazo para todos. Como les digo, yo no les puedo decir más cosas porque no lo sabemos. Nos tenemos que preparar para la gravedad que nos está llegando. Como les digo, yo creo ya que estamos en la tercera fase. Lo que pasa es que no se ven en las cifras reales. Así que tenemos que estar preparados para la tercera fase, que la tercera fase es la de llenar los hospitales, la de hacer la contención como parte de nosotros y por parte de los colombianos estar en su casa. No pueden hacer nada más quedarse en su casa e intentar no salir para no contagiarse, al menos en estas 2 semanas, porque claro, si no logramos controlar el virus, va a haber la cuarta fase. La cuarta fase del virus se va a quedar con nosotros por siempre y matará a toda la población. Así que Dios quiera que en Colombia y en que en Latinoamérica no lleguemos hasta ese nivel, ¿no? Sin embargo, como les digo, día a día ya lo iremos hablando. Mi recomendación siempre, todos los días, quédense en casa, por favor, no salgan a la calle, lávense bien las manos, utilicen adecuadamente el tapabocas. Si no están enfermos, no utilicen tapabocas ni guantes, lávense mejor las manos. Y si están enfermos, no salgan a la calle. Si están en la calle, pues salgan con el tapabocas, con las protecciones, ¿no? Intenten no contaminar a las otras personas porque esto es un problema de todos. Eso no es solo mío, sino de todos. Y como decíamos, antes pensábamos que solamente se moría la gente mayor, pero ahora se está viendo que se muere la gente joven. Así que cuidados todos, porque no sabemos. Los únicos que se mantienen bien son los menores de 10 años y las maternas. Así que el resto estamos en riesgo. Así que si todos nos ayudamos, yo creo que esto al menos no nos va a dar tan grave. Porque lo que les digo, yo creo que Colombia ya está en fase 3 y lo que nos toca es básicamente esperar. No podemos hacer absolutamente nada más. Ya la prevención se hizo. Quien la cumplió, quien no la cumplió, no la cumplió obviamente. El que está infectado ya está infectado, así que ahora lo que nos toca es esperar a ver qué tantos enfermos nos llegan. Así que nada, espero que compartan este video, hablen con todo el mundo, a ver si logramos educarlos a todos. Como les digo, si se quieren conectar, conéctense a través de la página en Facebook o por YouTube. Y para que puedan compartir los videos, para que la gente tome un poco de conciencia, a ver si tenemos algo de suerte y intentamos no morir tantos en Colombia y en toda Latinoamérica, pero el panorama no es muy bueno. Y pues nada, cada día les iré contando. Mañana me conectaré a las 4 de la tarde. Mañana sí que resolveré las dudas de todas las personas, así que si tienen dudas las pueden mandar por mensaje o si no mañana directamente en directo, ¿vale? Así que nada, un abrazo para todos y nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde. Así que nada, adiós.